Ahora veremos la parte correspondiente a cómo evaluar el equilibrio entre fases o de fases a partir de coeficientes de actividad. Para ello vamos rápidamente a recordar lo que es una propiedad en exceso. Esta se define como la propiedad real menos la propiedad de una solución ideal. Por lo tanto, la propiedad ME se conoce como propiedad en exceso. M puede tomar cualquier propiedad termodinámica, tal como la entalpía, la energía libre de Gibbs, de Helmholtz, la energía interna, etc. De acuerdo a esta notación, como comentábamos antes, M super índice ID denota propiedad de la solución ideal y M es la propiedad real. También se puede aplicar el concepto a propiedades molares parciales de tal manera que para la propiedad M del componente I como propiedad molar parcial, a partir de la definición de propiedad en exceso, es real menos solución ideal, que si la anotamos para la energía libre de Gibbs nos quedaría de esta manera y entonces sería la energía libre de Gibbs en exceso y también anotándola para la propiedad molar parcial quedaría entonces como la energía parcial de Gibbs en exceso del componente I. Esta definición nos lleva al concepto de coeficiente de actividad. Con el fin de introducir el concepto de coeficiente de actividad, recordando que la energía libre de Gibbs molar parcial del componente I introduce el concepto de la propiedad fugacidad dada por esta expresión, que también si la anotamos para una solución ideal, lo único que hacemos es colocar el superíndice de solución ideal para la energía libre de Gibbs y para la fugacidad en mezcla. Ahora, de la regla de Lewis-Randall, que estudiamos también en termodinámica, establece que la fugacidad de I en mezcla de una solución ideal es igual a la fugacidad del componente puro por su fracción molar. Este resultado lo vamos a utilizar para introducirlo en esta expresión de tal manera que nos quedaría esta ecuación para GI de la solución ideal como propiedad molar parcial. Ahora, si G de exceso molar parcial está dada por esta expresión a partir de la definición de propiedades de exceso, entonces esta ecuación que denota solución ideal y esta que denota propiedad real como propiedades molares parciales las introducimos en esta expresión ambas de tal manera que nos da esta expresión. Si reducimos términos, vean que la constante C se elimina y entonces llegaríamos a esta expresión que si la reordenamos nos quedaría que G de exceso del componente I molar parcial va a ser igual a RT, logaritmo natural de esta relación de fugacidades. Bueno, a esta relación de la fugacidad de I en mezcla entre f de I x y se le conoce como coeficiente de actividad. La energía libre de Gibbs en exceso, propiedad molar parcial, queda en términos del coeficiente de actividad. Reordenando esta expresión, este logaritmo quedaría simplemente como G de exceso, propiedad molar parcial, entre RT. Si recordamos la definición de una propiedad molar parcial, que de acuerdo a esta propiedad G quedaría de esta manera: la parcial de NG de exceso con respecto a NI, temperatura, presión y NJ distintos de I. De tal manera que si se dispone de un modelo para G de exceso como una función del número de moles, entonces se desarrolla esta parcial para obtener y poder evaluar coeficientes de actividad a partir
de la derivación del modelo de G de exceso. Una propiedad molar parcial la utilizamos, por ejemplo, para poder calcular la propiedad de la mezcla a partir de esta expresión. Para G de exceso entre RT, tendríamos que, a partir de esta expresión, la sumatoria de la composición XY por la propiedad molar parcial. Pero la propiedad molar parcial para G de exceso entre RT sería logaritmo natural de este coeficiente. Por lo tanto, se sustituye el logaritmo natural del coeficiente de actividad. Esta expresión entonces la utilizamos para calcular G de exceso entre RT de la mezcla. Esta expresión G de exceso entre RT podemos evaluarla a partir de datos del equilibrio líquido-vapor y a partir de estos datos que se miden experimentalmente, utilizando la ley de Raoult modificada, podemos evaluar estos coeficientes de actividad. Y como también se dispondría de la composición, evaluamos G de exceso. Entonces, a partir de datos del equilibrio líquido-vapor, que por lo generalmente se mide, por ejemplo, a presión constante, a varias temperaturas, la composición del equilibrio, es decir, fracciones molares de la fase líquida y de la fase vapor. O bien, se establece la temperatura y a varias presiones se tienen disponibles las composiciones de los diferentes componentes en las fases. El coeficiente de actividad es una propiedad exclusiva de la fase líquida. Creo que ya lo habíamos mencionado. Y a partir de los coeficientes de actividad se miden mejor las demás propiedades de estas de esta fase. Por ejemplo, entalpías, densidades, etc. Vamos a ver cómo podemos medir el coeficiente de actividad a partir de datos experimentales. Recordando, ya lo habíamos deducido y presentado anteriormente, que la ley de Raoult modificada está dada por esta expresión. De esta expresión, lo que hacemos es despejar el coeficiente de actividad, quedándonos de esta manera. El coeficiente de actividad a partir de la expresión de la ley de Raoult modificada va a ser igual a YI por la presión entre XY por la presión Y de saturación. Todos estos datos se miden experimentalmente y se tienen disponibles y entonces podemos evaluar los coeficientes de actividad a partir de datos experimentales del equilibrio líquido-vapor. A partir de datos experimentales, como comentamos, se pueden evaluar los coeficientes de actividad, por ejemplo en un sistema binario. Tanto el coeficiente de actividad 1 como el del componente 2. Además, también se puede evaluar, conociendo estos coeficientes y las expresiones que hemos presentado, G de exceso entre RT. También está otra propiedad, G de exceso entre RT, X1, X2. Estas propiedades son exclusivas de la fase líquida. En este esquema, por ejemplo, se tienen las propiedades de la fase líquida del sistema disulfuro de carbono cloroformo a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. En este diagrama se están presentando las diferentes propiedades de la fase líquida en términos de G de exceso y de los coeficientes de actividad. Ahora, ¿cómo podemos predecir los coeficientes de actividad? Los coeficientes de actividad por lo general mejoran la estimación del equilibrio de fases para sistemas no ideales, es decir, aquellos sistemas que se desvían de la ley de Raoult. Por ejemplo, en este diagrama se presenta un diagrama presión X1Y1 del sistema binario benceno-etilbenceno a 60 grados centígrados. Este sistema es un sistema ideal, una vez que
La ley de Raoult predice bien su comportamiento. Veamos que los datos experimentales que están a cuadros están bien ajustados o bien predichos a partir de la ley de Raoult, que son o es la línea, mientras que los azules también, los cuadros son datos experimentales y la línea continua azul predice o está predicha por la ley de Raoult. Pero ¿qué pasa en sistemas donde existen especies polares? Bueno, el sistema se dice que ya no es ideal y se desvía de la ley de Raoult. Ahora, cuando una mezcla contiene especies polares, como hemos comentado, la suposición de solución ideal no es válida y entonces por lo menos utilizaremos ley de Raoult modificada, una vez que existe formación de enlaces de hidrógeno y rupturas de estos. Entonces, la no idealidad es una clara desviación de la ley de Raoult. Vamos a ver en las siguientes diapositivas la ley de Raoult modificada para estimar los coeficientes de actividad y más bien el equilibrio a partir de los coeficientes de actividad. Veamos algunos ejemplos de diagramas de fase para sistemas no ideales. Por ejemplo, el sistema dietil-éter-tolueno presenta este diagrama de fases, donde claramente vemos que este comportamiento no es una recta como lo predice la ley de Raoult. Y esta curvatura no es tan suave como también lo predice la ley de Raoult. De tal manera que este sistema dietil-éter-tolueno a 0 grados centígrados se desvía de la ley de Raoult. Por lo tanto, es un sistema no ideal. El sistema octano-morfina también, vean, de hecho presenta un azeótropo en este punto y es altamente no ideal. También se desvía entonces de la ley de Raoult y se predice de manera adecuada bien con la ley de Raoult modificada. Solamente hay que seleccionar la ecuación para predecir el coeficiente de actividad. Vean, otro ejemplo de desviación es el sistema benzotiazol difenil éter a 214.2 grados centígrados. También se desvía de la ley de Raoult, siendo un sistema no ideal. Otro sistema a 40 grados centígrados es el sistema metilterbutil éter cloroformo. También vemos que se forma un azeótropo más o menos por este punto y es altamente no ideal. También predicho por la ley de Raoult modificada y más bien hay que elegir el modelo de solución o ecuación para modelar el coeficiente de actividad y para reproducir estos comportamientos. Entonces, 4 ejemplos de sistemas que se desvían de la idealidad. Vamos a ver lo que se conocen como modelos de solución y es un recordatorio. Estos modelos de solución nos ayudan a calcular los coeficientes de actividad. En general, G de exceso entre RT, como vimos antes, es una función de la temperatura, presión y de las composiciones de la fase líquida, recordando que es una propiedad exclusiva de la fase líquida. Entonces, si la presión es baja o moderada, G de exceso entre RT sería solamente función de la temperatura y composición, es decir, nula funcionalidad con la presión. A presión entonces baja o moderada, G de exceso entre RT va a ser una función exclusiva de la composición cuando la temperatura se fije, es decir, sea dada. Para un sistema binario se ha establecido la expansión conocida como Redlich-Kister, donde G de exceso entre RT, X1, X2 es igual a B
más C por esta diferencia de composiciones más D por la diferencia de composiciones al cuadrado más, etcétera. Si hacemos que los coeficientes de esta expansión C, D y subsiguientes sean iguales a 0, la expresión se reduce a la que aparece en esta parte. Si reordenamos, G de exceso entre RT sería igual a B por X1, X2. Partiendo de la expresión que ya hemos desarrollado, simplificando la expansión de Redlich-Quisper, a partir de esta expresión podemos evaluar los coeficientes de actividad, por ejemplo, para un sistema binario, que serían los componentes 1 y 2. Lo que hacemos es insertar esta expresión en esta parte, expresarla en términos del número de moles del componente 1 y 2, desarrollar esta derivada parcial para obtener las ecuaciones del logaritmo natural del coeficiente de actividad 1 y también del componente 2 dado por estas expresiones. A estas ecuaciones se le conoce, o a esta ecuación se le conoce como de Margules de una constante. Desde luego tendríamos que disponer de valores del parámetro B para poder aplicar la ecuación de Margules y poder evaluar, predecir los coeficientes de actividad 1 y 2. Ahora, si en la serie hacemos que los coeficientes de en adelante sean igual a 0, la expresión que se obtiene, y más bien se simplifica la expansión quedando G de exceso entre RT X1, X2 igual a B más C por la diferencia de las fracciones molares del componente 1 y 2. Si reordenamos, G de exceso entre RT X1, X2 quedaría igual a esta expresión, donde C y B son constantes. Desde luego el 2 también lo es, pero está particularizado. Si tomamos A12 igual a B menos C y al A21 igual a B más C, se obtiene la siguiente expresión. G de exceso entre RT X1, X2 es igual a A12 más X1 que multiplica a A21 menos A12. Vean que con esta expresión, también obteniendo esta derivada, obtenemos también los coeficientes de actividad en un sistema binario, por ejemplo, los coeficientes del componente 1 y 2. Entonces, desarrollando las derivadas parciales, se obtienen las expresiones siguientes para los coeficientes de actividad del componente 1 y del componente 2. A estas expresiones ahora de dos parámetros se le conoce como ecuación de Margules de dos constantes o dos parámetros. Vean que los coeficientes de actividad son función de las composiciones y también de los parámetros A1, 2 y 2, 1 que debemos de conocerlos para poder aplicar la ecuación de Margules de dos constantes. De esta manera se han propuesto y desarrollado varias ecuaciones con bases semiteóricas o empíricas para correlacionar los coeficientes de actividad de la fase líquida de sistemas binarios. En esta tabla se presentan algunas ecuaciones o modelos de solución, por ejemplo la de Margules de una constante. Se tienen las expresiones que antes ya la desarrollamos para el coeficiente de actividad tanto del componente 1 como del componente 2. También está la ecuación de Margules de dos constantes. También está la ecuación de Van Laar, que es de dos constantes. La ecuación de Wilson de dos constantes. La ecuación NRTL de tres constantes. Uniquac de dos constantes.
Para poder utilizar estas expresiones, cualesquiera de ellas, tendríamos que analizar el sistema binario y ver qué expresión es la que predice de manera adecuada el comportamiento de tal sistema, para lo cual se requiere de conocer las constantes de cada una de las ecuaciones para predecir los coeficientes de actividad. Estas las vamos a aplicar para reproducir el equilibrio de fases, líquido-vapor, y poder emplearlo en el diseño y el estudio de los procesos de separación, tanto de destilación como de extracción líquido-líquido. En las siguientes figuras se muestran los diagramas de fase para el sistema binario en hexano-etanol. En la figura primera se muestran datos experimentales, que son los datos reportados en símbolos blancos, tanto redondos como triángulos. Representan los datos experimentales de coeficientes de actividad para el etano, teniendo este comportamiento, y también para el coeficiente de actividad del N-hexano, teniendo este comportamiento. Además, en este diagrama de fases también se presentan los resultados de predicción para la ecuación de Van Laar. La ecuación de Van Laar está representada por las curvas continuas en negro. Vean que las predicciones se desvían del comportamiento real, tanto para el etano, también para el N-hexano. Principalmente, el N-hexano se desvía a composiciones altas de etano, mientras que Van Laar se desvía para composiciones por ahí de el 50% o desde 0 hasta 50% de etanol en la mezcla. Pero vean que la ecuación de Wilson, representada por las curvas discontinuas, ajustan bien este sistema, casi traslapándose a los datos experimentales, tanto para el coeficiente de actividad del etano como también del N-hexano. Vemos con este ejemplo entonces que dependiendo del sistema en estudio hay que aplicar las distintas ecuaciones para el cálculo de coeficientes de actividad y ver cuál es la que se ajusta mejor al sistema. Vean que en un diagrama composición de este sistema se observa que este es altamente no lineal, presentando un azeótropo en este punto, lo cual complica un proceso de separación para este sistema por destilación, tal y como está. De aquí la importancia de poder disponer de estos datos gráficamente, es decir, diagrama de fases que nos dan idea de qué tendríamos que hacer, de qué método podemos seleccionar de separación y dependiendo del método también utilizar estos datos para diseñar y establecer el proceso de separación. Vamos a ver ahora modelos de solución que se pueden aplicar para sistemas formados por más de dos componentes, es decir, multicomponentes. Mencionar que las ecuaciones tanto de Margules como de Van Laar tienen escasa base teórica, es decir, se obtuvieron
con bases teóricas nulas y no existen bases para extenderlas a sistemas multicomponentes. Mientras que, por ejemplo, la ecuación de Wilson se puede aplicar para sistemas multicomponentes. En esta expresión, la ecuación de Wilson se anota para el logaritmo natural del coeficiente de actividad del componente I igual a la suma de estos términos, donde las sumatorias se desarrollan para J igual a 1 hasta C componentes, lo mismo que K, y bueno, nuevamente J en esta sumatoria. De tal manera que para cada par IJ de componentes existen dos parámetros para esta ecuación. De tal manera que, por ejemplo, para un sistema ternario, este término sería para las combinaciones probables de los subíndices, de tal manera que se tendrían las siguientes combinaciones para tres componentes. Por ejemplo, este parámetro será el 1, 2, 2, 1. También la combinación 1 con 3 y 3 con 1. Y las restantes que serían 2 con 3 y 3 con 2. De tal manera que se tendrían 6 variables de este tipo. Estas son función de la temperatura. Esta expresión se utiliza para calcular este valor que aparece en la ecuación de Wilson. Veamos que este término es función del volumen J, también del volumen I, y se requiere este parámetro A y J, que también es para cada combinación de par de moléculas, de tal manera, o de par de componentes, de tal manera que se tendrá como parámetro conocido y ajustado, por ejemplo, a datos experimentales de la ecuación de Wilson, y será suficiente con datos experimentales binarios o de los sistemas binarios, y a partir de ahí se aplica a mezclas, de tal manera que tendremos también 6 parámetros que se deben de conocer A y J. Sería entonces el A12, el 21, 13, 31 y 23, 32. De tal manera que para aplicarlo para un sistema ternario se requiere del conocimiento de estos 6 parámetros. Y así sucesivamente para cuando se tengan más componentes. Comentar, pues, ya lo habíamos hecho, que los volúmenes BI y BJ son volúmenes molares a la temperatura de los líquidos puros, en este caso I y J. Entonces son volúmenes de componentes puros a la temperatura del sistema. También la ecuación NRTL, a partir de sus siglas de la teoría por la cual fue obtenida, también se puede anotar bajo una notación multicomponente, es decir, con subíndices I, J, K, etc., que se puede aplicar para sistemas multicomponentes. En esta expresión, GJI es igual al exponencial de menos alfa, JI, tau, JI. Además, cuando tenemos subíndices iguales, por ejemplo, para el parámetro GII, que va a ser igual al JJ, se toman igual a la unidad, mientras que para el tau van a ser igual a 0. Tau tiene una dependencia con la temperatura y va a ser igual al parámetro BIJ entre R por la temperatura del sistema. Además, colocar y tomar que el parámetro alfa IJ va a ser igual al JI. De esta manera podemos utilizar esta ecuación
o modelo de solución NRTL para sistemas multicomponentes. Por ejemplo, para un sistema de 3 componentes, los parámetros que se requieren conocer son los alfa y j, y sería 1 por cada combinación, es decir, tendríamos o requeriríamos los valores del parámetro alfa 1, 2, 1, 3 y 2, 3. Serían 3 valores de alfa, mientras que, por ejemplo, para el valor b y j se requieren de todas las combinaciones probables entre los i y los j. De esta manera, también a partir de parámetros binarios, es decir, de obtenerlos a partir de ajuste de datos experimentales entre sistemas binarios, podemos extender esta ecuación para sistemas multicomponentes. Y entonces, para un sistema de 3 componentes, tendríamos que evaluar 3 coeficientes de actividad. Bueno, estas ecuaciones o modelos de solución las utilizaremos, por ejemplo, para el cálculo del equilibrio de fases, por ejemplo, el composición-composición, y poder tener idea de cómo se tiene que desarrollar el proceso de separación y definir qué tipo de separación utilizaremos para poder separar los componentes de una mezcla.